Bueno, para comenzar, yo voy a hacer una presentación de una obra que se ejecutó en Aeroparque con pavimento asfáltico de alta densidad, no, de hormigón, o sea, un pavimento asfáltico de alta densidad de hormigón, en el año 2010. Fue cuando se cerró la pista de Aeroparque por 28 días, muchos de ustedes habrán sufrido las consecuencias, bueno, el culpable está acá. O uno de los culpables, no siempre, digamos, siempre hay una línea, ¿no es cierto? También otra cosa que es importante destacar es que todo este trabajo no lo hace una persona, sino que lo hace un equipo. Así que, y todos los que trabajamos sabemos que las cosas se hacen en equipo porque si no es imposible. Pero el otro tema que me causaba mucha gracia, yo soy nacido en un pueblo del Chaco, criado y nací en un pueblo del Chaco hasta que me fui a estudiar a Córdoba. Y viví cuando llegó en la década del 70, 70 y pico el pavimento y decía llega el asfalto, ¿no? Y como lo hacía la municipalidad era de hormigón, en realidad no era asfalto. Y gracias a eso, hoy el año 2015 todavía existen, porque las losas de hormigón, si bien han tenido algunos problemas y todo, pero el municipio los mantiene y son un buen ejemplo de lo que Diego explicaba recién. Y tomando en cuenta esto, las aberraciones que yo he visto de construcción y las que se ve muchas veces hoy en el año 2015, en los municipios acá del conurbano, es terrible. Yo tengo una tía que vive en Villa de Lina, le hicieron el pavimento de hormigón nuevo, o sea, un pavimento, hicieron la calle, el pavimento de hormigón nuevo, y no cerraron la junta. Entonces, una inversión, un pavimento perfecto, el pavimento bien hecho, o sea, hicieron la base, todo, no cerraron la junta, fueron a cerrarla a los 15 días, ¿se imaginan? O sea, estaba entonces decía, realmente ahí nos damos cuenta lo que es, que sale más caro hacer mal las cosas que hacerlas bien. Y no lo hizo el municipio, lo hizo una empresa. Empresa que supongo que se debe cargar a hacer hormigón. Pero bueno, en fin. Creo que todas esas cosas son las que hay que trabajar y que el instituto es... Bueno, buenos días, ¿cómo le va? El tema es que creo que el instituto es la herramienta o el adecuado para poder concientizar de esto. Yo doy clase en la UBA, como decía mi currículum, ayer tuve clase con mis alumnos y tuve la parte de diseño de pavimentos y le di una charla, entre eso estábamos haciendo el diseño de juntas de pavimentos de hormigón en encuentros rodaje. Y en realidad les di una clase práctica de cómo construir hormigón, cuando eso no era parte de la materia nuestra, porque era nuestra de diseño, se lo deberían dar en hormigón. Y tomaban nota, porque le digo, esta es la realidad de lo que ustedes van a encontrar el día de mañana, cómo volcar el hormigón, cómo curarlo, cómo colocar los pasadores, cómo cortar las juntas, y si van a poner pasadores, pónganlos bien, si no, no los coloquen. No los coloquen. Bueno, muy bien, vamos a lo nuestro. Entonces, el tema que nos convoca hoy, primero que nada, quiero agradecer a las autoridades del Instituto del Cemento Portland, al ingeniero Diego Caló, por la invitación y la posibilidad de poder difundir lo que hacemos en nuestra empresa. Yo en este caso estoy acá como gerente de Aeropuertos Argentina 2000, que es una empresa argentina, pero que pertenece a Corporación América, que es el grupo, Corporación América es un grupo muy grande, también es del creador de Aeropuerto 2000, que es Eurnequian, pero en el cual está Angel, porque es una empresa constructora, y en realidad Corporación América tiene más de 40 empresas de distintos rubros, electrónica, biodiesel, campo, constructora, concesionarias, tenemos concesiones viales y aeropuertos. En la Argentina tenemos Aeropuerto 2000, pero además tenemos más de 22 aeropuertos en el resto del mundo, en los cuales yo voy como Corporación América. Acá soy de Aeropuerto Argentina 2000, afuera soy Corporación América. Justamente ahora estamos en este momento desarrollando el proyecto porque hemos tomado 2 aeropuertos en Italia, que es Pisa, además de los que tenemos en otras partes, pero recientemente, hace 1 año y medio, Pisa y Florencia, y estamos desarrollando un proyecto nuevo para toda una pista absolutamente nueva en Florencia, que es la primera pista o el primer aeropuerto nuevo que se va a hacer después de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Así que es un proyecto muy importante. Acá, volviendo al tema entonces que nos convoca, esto fue una obra muy importante, no tiene la magnitud de las obras viales ni los volúmenes de las obras viales probablemente, porque las pistas generalmente son cortas y anchas. La pista de Aeroparque tiene 2.200 metros por 40 de ancho, o sea, es decir, siempre acotado, pero sí tenemos una componente operativa y una componente de exigencias que quizás sean mayores que en otro tipo de obra, ¿no es cierto?, de grandes volúmenes, digamos. Pero acá tuvimos que hacer en 28 días reconstruir la pista completa
y en 5 días colocar 30.000 metros cuadrados o casi 12.000 metros cúbicos, 13.000 metros cúbicos de hormigón, la colocación, primero la demolición, después hubo que, antes de habilitar, o sea, a los 15 días de colocarlo, ya el avión, la obra eran 28 días, a los 28 días se abría la pista y ya estaban aterrizando los aviones. Esta obra se fundamentó porque, bueno, ya lo voy a explicar, pero el aeropuerto en el 2010, 2011 ya empezó a operar como aeropuerto regional, por lo tanto, si bien no cambió el tipo de aeronave que operaba, que eran, digamos, un clave C que se llaman para la UASI, pero son 737 o MD-80 o Airbus 320, que son los aviones que vemos que operan en Aeroparque, pero sí empezaron a operar con más frecuencia y con más peso. O sea, pasamos de operar los 737-200 o 300 con 40, 50 toneladas a operar 737-800, que es una evolución del 737-200, con 80 toneladas, con el mismo tren. O sea, el 737-800 tiene 2 ruedas por ala y descarga las 80 toneladas en las 4 ruedas. Así que hagan un cálculo rápido, son 20 toneladas por rueda. Por lo tanto, tuvimos el planteo era que había que hacer mejoras funcionales y estructurales. El Aeroparque Jorge Newbery, todo el mundo lo conoce, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Las pistas aeronáuticamente se definen 1331, que simplemente tienen que ver con la orientación respecto al norte magnético. Es un dato irrelevante en este caso, pero esta imagen que yo muestro acá, yo quiero que presten atención ustedes, fíjense la parte de las manchas negras que tenemos en ambas cabeceras, que es donde los aviones tocan, que más o menos esto tiene unos 600 metros de longitud. Y fíjense el ancho que tiene esto, no supera los 14 metros. Quiere decir que el 100% o el 99,9% de las operaciones, salvo los que se van afuera de la pista, operan dentro de esos 14 metros centrales, que es la zona crítica de la pista. Entonces, nosotros nos concentramos en la recuperación, porque el resto está impecable, el resto no tiene uso. Esta imagen nos está mostrando eso, ¿no es cierto? Entonces, el avión opera y toca dentro de esos 14 metros centrales en la pista. El tren principal del avión, el 320 o el 737, tiene 6 metros de ancho. O sea que le estamos hablando de una variación respecto al eje de más menos 8. Más menos 7. Si yo agrando la imagen, esto tiene 40 metros, así que nos vemos que la máxima desviación que tenemos de los trenes son 14 metros centrales. En la calle de rodaje la problemática es distinta, o sea, es mucho menos problemático porque el tránsito es absolutamente canalizado, porque el avión va a 30 kilómetros por hora y va siguiendo la línea continua de eje, por lo tanto no hay desviaciones en el tránsito de la calle de rodaje, la zona crítica es mucho menor. En la pista, cuando aterriza el avión, cuando despega no, pero cuando aterriza siempre hay una variación, si bien acá abajo de esta mancha negra hay un eje, aunque no lo crean, pero bueno, esto se pinta cada 2 meses porque eso es el engomado contaminado con caucho que se produce en cada aterrizaje. Entonces, el Aeroparque Jorge Newbery, ¿qué pasa? Yo les quiero contar, previo a toda esta obra, estuvimos trabajando 1 año y medio antes, se hizo deflectometría, hubo que hacer estudios estructurales de la pista, geotecnia, o sea, yo voy a obviar toda esa parte porque vamos a desembocar en la obra directamente, pero hicimos todo el proceso para poder determinar qué hacer y cómo hacer, porque además se evaluaron alternativas. Entonces, la necesidad de ejecución de obra, evaluación de situación y planteo de alternativas. Esta es una pista que es un white topping. Esta pista es un white topping que se hizo en el año 74 sobre una pista de asfalto existente. Entonces, podemos decir que debe haber sido uno de los primeros white topping hechos en el país. Y duró hasta el año 2010. Con un tránsito intenso. Aeroparque tiene un tránsito casi, digamos, de 400 aeronaves por día que aterrizan y despegan. Tiene más tránsito que Ezeiza. ¿Por qué? Porque si bien tienen más o menos el mismo nivel de pasajeros, en Ezeiza operan aviones de promedio 300, 250 pasajeros por avión, y en Ezeiza y en Aeroparque el promedio es 100 pasajeros por avión, 120. Entonces, la necesidad de ejecución tenía que ver con necesidades funcionales y estructurales de la pista. O sea, teníamos ya problemas de fricción, porque la pista, además, cuando fue ejecutado el white topping en el año 74, no se tuvo en cuenta, como dice Diego, se usó, por ejemplo, se usó cinta y no se dio una textura superficial a la pista como para que dure en el tiempo y tenga la fricción de los coeficientes de fricción que exige hoy la UASI, que para pistas de aeropuerto es 0,72 para pistas nuevas, cuando en rutas es 0,42. Y saben que el coeficiente de fricción no es lineal.
Entonces, para nosotros en pista lograr los 0,72 es un desafío constante en cada obra que hacemos. La planificación, o sea, selección de alternativas de estudio, obviamente, yo tuve que hacer varias evaluaciones, si le poníamos asfalto, si hacíamos una obra con 2 o 3 capas de asfalto, si demolíamos parte, pero el asfalto no nos daba la confiabilidad en el tiempo que me pedía la empresa por la inversión, tenía que demoler los rodajes para poder hacer las intersecciones, porque no puedo superar el 1,5% de pendiente, etc. Por lo tanto, se optó por demoler los 14 metros centrales y reconstruirlos en hormigón, o sea, hacer un nuevo white topping, ya reforzando y equilibrándose, es decir, nivelando el eje central y logrando un IRI por debajo de 2.400. Esos fueron los objetivos de diseño. Después vino la etapa, eso fue de marzo a agosto, etapa de planificación, septiembre, agosto del 2010, y la obra, ejecución de obra, septiembre del 2010, diciembre del 2010. La obra se ejecutó en realidad en 28 días desde principios de noviembre a principio de diciembre. Creo que terminó el 5 de diciembre la obra, no me acuerdo bien. Pero empezó en septiembre, la movilización, el acopio, todo eso. ¿Por qué? Porque el aeroparque está en el centro de la ciudad. Yo tenía que entrar más de 30.000 toneladas de agregado pétreo y las tenía que tener ahí, porque no podía trabajar con un sistema just in time, porque si Moyano me cortaba los camiones o hacía un piquete en la ruta donde viene el material o lo que fuere, se paralizaba la obra. Y en 28 días la obra tiene que estar lista, sí o sí. O sea, los aeropuertos, ustedes nunca habrán escuchado que un aeropuerto se demoró en un segundo, son cuestiones internacionales, o sea, los NOTAM, que se llama, se emiten a todo el mundo, entonces todos los pilotos que van a venir de otras partes del mundo, lo primero que toman es esa información. Y si se le dice que el día 28, todas las compañías programan 2 o 3 meses antes esos vuelos, sabiendo que el día 28 se pueden ir al aeroparque. ¿Se imaginan si el aeropuerto no abre? Bueno. Entonces, los estudios alternativos de rehabilitación que tardaron 4 meses, evaluamos distintas alternativas de rehabilitación tomando en cuenta aspectos técnicos, económicos y plazo de cierre. En los aspectos técnicos lo que buscábamos siempre lograr era los aspectos funcionales, que es fricción y regularidad superficial, y los aspectos estructurales, que es la capacidad portante asociada a la solución geométrica. Esto tenemos que ver si lo logramos con mezclas asfálticas o con hormigón. Y económicos, costos de construcción y mantenimiento. O sea, esto me tiene que durar 20 años. Digamos, sin mayores mantenimientos me tiene que durar 20 años. Mínimo 10, 12 años. Y fundamentalmente el problema de la fricción, los problemas, lo que nosotros llamamos los aspectos funcionales. Que la autoridad aeronáutica, una vez cada 2 meses, en el caso de Aeroparque, me pasa el MUMITER y me testea el aspecto funcional. Y nosotros estamos constantemente en estos aeropuertos donde hay mucho movimiento, haciendo tareas de descontaminación de caucho, y la superficie no se me tiene que, cada vez que descontamino el caucho, yo afecto a la superficie. Entonces tenía que buscar una superficie que no sea afectada y que me dure por lo menos un ciclo de vida entre 10 y 20 años. 15 años promedio, digamos. Después, costos de construcción y mantenimiento. Tomamos como ejemplo lo que dije, la pista original White Topping, hecha en el año 74, y que podemos decir que que lo hicimos durar, porque hicimos intervenciones desde que Aeropuerto 2000 se hizo cargo, empezamos en el 2001 y hasta que se hizo la pista hicimos intervenciones parciales, pero ya requería una intervención más a nivel global. Y costos de cierre para mantenimiento, que en Aeroparque cada vez son más críticos, porque la ventana horaria de las cuales el aeropuerto puede permitir intervenir es prácticamente nula. O sea, es decir, hace 5 o 6 años atrás, cuando no teníamos un vuelo regional, el Aeroparque cerraba por cuestiones de ruido desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hoy el Aeroparque cierra 1 hora, 2 horas a la noche nada más. Entonces el mantenimiento que se puede hacer es menor, mantenimiento de junta, algo muy localizado. Plazo de cierre, que es lo que nos daba el menor plazo de cierre, es el aeropuerto con mayor movimiento de aeronave en el país, impacto económico a usuarios comerciales, o sea, la gente que trabaja en el aeropuerto, el traslado de las operaciones a Ezeiza, Palomar y San Fernando, porque cuando se cerró el aeropuerto hicieron ese traslado, y el impacto a la comunidad y aspectos sociales a nivel país. Entonces, esto lo paso muy rápido, pero yo siempre que destaco que para todo tipo de obra, y fundamentalmente en mi caso, que son los que debemos cumplir con etapas y costas muy acotadas, siempre la planificación, una buena planificación,
digamos, es lo que va a asegurar el éxito de lo que venga después. Pero de lo que venga después también tenemos que hacer un buen control, un buen diseño de lo que se va a hacer, logística y todo eso. O sea, pero son etapas que debemos cumplir. Por eso todos nos encontramos muchas veces los que trabajamos en empresas que nos dicen, bueno, en un mes. No, en un mes no se puede. No, bueno, pero hay que empezar en un mes. Y bueno, muchas veces no sé, pero digamos, esto afortunadamente pudimos hacerlo. Se planteó de hacerlo cuando vinieron con el problema porque estos problemas siempre surgen medios así explosivos. Y el primer planteo fue, en 2 meses tenemos que hacer algo. No, yo planteé toda una serie y desembocamos en una planificación lógica. Bueno, esta es una hermosa foto que me pasó un amigo, así que siempre la pongo. Esto lo voy a pasar muy rápido nuevamente, porque ¿cómo estamos de tiempo? ¿Hasta qué hora tenemos, Diego? 13:15. Bueno, vamos bien. Bueno, vuelvo a aparecer eso para que no se aburran. Entonces, los temas principales del proyecto, que como decía, yo tenía dentro de la pista, como íbamos a intervenir en los 14 metros centrales, teníamos un gálibo longitudinal un poco deformado y con pendientes transversales muy bajas. Todo esto atenta obviamente contra el desagüe, contra lo que nosotros necesitamos para evitar el aquaplaning en los aviones. Imagínense que un avión aterriza arriba de los 240 kilómetros por hora, 240, 260 kilómetros por hora. Entonces, las posibilidades de aquaplaning y además el avión viene con la goma detenida, toma contacto de golpe y empieza a girar y entonces tenemos aquaplaning viscoso y es muy complicado de controlar. Entonces, las pendientes para poder hacer una evacuación rápida del agua tuvimos que trabajar sobre eso, pero al tener condiciones de borde, o sea, no puedo dar la pendiente ideal que es 1,5% máximo para el caso de pistas, pero trabajamos casi con ese máximo pendiente, trabajando en los 14 metros centrales. Además de eso hay que mantener la regularidad del perfil longitudinal, acotándolo con lo que me quedaba de pista lateral. Definiciones de las pendientes transversales, de las longitudinales, espesores de capas resultantes y objetivos planteados y tipología de reconstrucción localizada. Y los temas principales de obra bueno, una vez que ya definimos que lo hacemos en hormigón, yo tengo que separar cómo voy a demoler, cómo voy a separar las losas, qué selección de demolición voy a utilizar, el método constructivo para lograr los objetivos planteados. El IRI, yo tengo un colega que me critica siempre, pero le digo, el IRI no es una medida aeronáutica de todas maneras, pero es algo que sabemos que funciona, o sea, sabemos que es una medida que nos va a dar, pero quiero aclararlo esto, si bien yo exigí IRI, IRI no es una medida aeronáutica. Aeronáuticamente nosotros aplicamos lo que se llama el Boeing-Baum Ragness Index, que es un método de la Boeing para definir, en el avión es distinto que en el auto el comportamiento, pero bueno, lo importante es que acá fijamos menos de 2.400 de IRI como objetivo de diseño. Y el MU, el coeficiente de fricción, 0,72 valor deseable de diseño. El método de reconstrucción de sectores localizados, además de la pista, arreglamos partes de los rodajes y de la plataforma. Y el método de sellado de pistas, y al final estaba previsto hacer lo que se llama el grooving o ranurado transversal de la pista, ¿sí? Que es algo que se utiliza en las pistas. En carretera no se hace grooving, porque lo que se hace es grinding, los que están en el tema hormigón, que es el pulido para poder lograr el IRI, pero el grooving se hace en los pavimentos de pistas de hormigón. El líder mundial en hacer grooving en pista de hormigón es Estados Unidos, que a diferencia de los europeos trabajan, o sea, digamos, nosotros siempre estudiamos todas las posibilidades, porque yo tengo pistas de asfalto y pistas de hormigón. Los europeos trabajan más sobre las mezclas asfálticas que han desarrollado la SMA, las F10, los microaglomerados y todo esto. Y los americanos trabajan mucho, de hecho probablemente el 80% de las pistas americanas sean en hormigón, y ellos aplican tanto en pistas de hormigón como de asfalto lo que se llama el grooving o el ranurado transversal en un 75% de sus aeropuertos. En vez de en Europa debe haber un 10% de aeropuertos con grooving. Nosotros lo tenemos aplicado al grooving en los principales aeropuertos del país, sean de asfalto o sean de hormigón. Bueno, se trabajó entonces en el método de sellado de junta y ranurado transversal, estudiamos el curado previo a la obra, los métodos de curado, por supuesto lo hicimos con membrana química, fórmulas de mezcla de hormigón para asegurar la calidad. Todo esto lo hicimos previo a la obra, porque nosotros post-mortem no podemos hacer nada. O sea, una vez que se terminó la obra, se entregó la obra y llega a fallar algo, de nuevo, yo no estoy hablando acá.
¿Por qué? Porque no es un camino, yo no puedo desviar, no puedo volver a cerrar el aeropuerto para arreglar una losa que falló. Si falló la membrana de curado, entonces tuvimos que estudiar todos los materiales, se analizó, cuando nos mandaron, vino el SEMI con el producto químico para el curado, se hizo un análisis y tuvimos que rechazarlo porque no cumplía con las condiciones que necesitábamos. Y la proveedora tuvo que se llevó el material y lo volvió. Así que afortunadamente son cosas tontas, o casi, si uno dice, si yo compro un producto de fábrica, a ver, y cumple con las condiciones, bueno, pero bueno, yo estoy curado de espanto, entonces hemos analizado hasta eso. Como dije, esta es la pista antes de la intervención. Si ustedes ven, como acá se ve clarito, en los 14 metros centrales, que acá en el caso nuestro involucró las 4 losas centrales, se ubican en el 99% de las operaciones. Y era donde teníamos los problemas. Esto fue 37 años de servicio desde el año 74. Por supuesto que nosotros a lo largo de la concesión hemos hecho intervenciones donde cerrábamos 36 horas el aeropuerto y reparábamos 2.400, 2.000, 1.500 metros cuadrados como para ir atacando los lugares con mayor problema. Como les decía, objetivos a lograr, básicamente un IRE menor de 2.500, coeficiente de fricción 0,72, durabilidad en el tiempo, fundamental, porque yo podía lograr un 0,72, pero que a los 2 años de uso, con la fricción y el desgaste y la descontaminación, se me baje ese valor de mu y vuelvo a tener los problemas funcionales originales, y la obra no me sirvió de nada. En cuanto a la capacidad estructural, que se llama PCN, que en aeronáutica es Pavement Classification Number, que es el valor estructural del pavimento de aeropuerto, también se elevó porque pasamos de un promedio que tenía 31, 30, 31, 29 en algunos sectores de pista a 34 centímetros de espesor. Obviamente seleccionamos pavimentadoras con molde deslizante para tener un rendimiento mínimo de 1.500 metros cúbicos por día. Se evaluaron alternativas constructivas, se seleccionó la de ejecución. Bueno, constructivamente, ¿cómo hacíamos esos 14 metros centrales? Porque teníamos la mayor terminadora que hay acá, es de 9 metros de ancho. Entonces era si hacíamos un gálibo, o sea, 7 metros de un lado y 7 metros del otro, bueno, o se optó por quebrar la terminadora y hacer el gálibo central de 7 metros 40 y 2 losas de 3,30 laterales, ¿no? Después de discusiones y con los especialistas y bueno, en fin, y con los constructores, decidimos esto y bueno, funcionó bien afortunadamente. Pero fue una discusión porque además elevábamos el nivel del eje, como les dije, prácticamente agregábamos 4 centímetros respecto a lo que existía. El hormigón fue especialmente controlado, todo se hizo in situ, y lo que decía recién, el control de calidad siempre fue preventivo y durante la obra, pero fundamentalmente analizamos agregados que rechazamos, después cada agregado que entraba al obrador se controlaba y se aceptaba o se rechazaba, se controlaron los productos químicos, se hicieron ensayos en el laboratorio en la Universidad de La Plata, se hizo ensayo de desgaste, se hizo péndulo inglés, etcétera, para definir la mezcla a colocar. Entonces, como les dije, esta es la estructura, acá está cortada la pista, pero se demolían los 14 metros centrales y se reconstruían 7 metros 40 y 3 metros 30 posteriormente. Entonces, le dábamos el gálibo al perfil transversal. En términos técnicos, el módulo de rotura de la flexión a 90 días era de 6 megapascal para 34 centímetros de espesor. Necesitábamos una resistencia temprana para poder habilitar porque el hormigón iba a tener unos 15 días de ejecutado cuando se habilitase, porque además 15, depende del sector, pero entre 15 y 18 días. Lo hicimos en noviembre y diciembre, por lo tanto en clima caluroso. La pérdida de trabajabilidad, terminaciones, hicimos incorporación de aire, habilitación temprana, como dijimos, había que hacer. Además de habilitarlo, teníamos que tener la resistencia suficiente para poder hacer la junta biselada y además el grooving, el ranurado transversal, que es un aserrado ya, están relacionadas con el coeficiente final mucho más que la macro. La macro es lo que me va a dar el grooving, pero la microtextura era lo que me daba el grano de la arena, en este caso arena silicia, que usamos de módulo 3,2, la gruesa, y módulo 2 de finura, la fina.
Y logramos a los 28 días un módulo de 47,2 megapascal. En realidad se lograron muy buenas resistencias. La mezcla de obra, esto es, si quieren pueden copiarla, se las recomiendo, dio muy buenos resultados. Bueno, 360 kilos de cemento normal. Lo que hicimos fue poner un plastificante y un 3,5% de agregado de aire intencional. Agua 142 kilos, arena silicia 276, arena silicia gruesa 405, bueno, agregado triturado 620, agregado triturado 1030 y, como le decía, lo fundamental para estudiar la fricción y la textura superficial fue las pruebas con arenas fina y gruesa de distintos módulos. El módulo de finura fue 3,2 para la gruesa y 2 para la fina. Esto es probetas de moldeos. O sea, esto fue en probetas moldeadas, se logró a los 3 días 36,4 estos son megapascal, a 7 días 40 y a los 28 días los 46. Y en testigos calados se logró más o menos lo que se había previsto 14 días, porque ya le digo, la última parte ejecutada se liberó a los 14, 15 días de ejecutado. Bueno, acá lo que decía, arena silicia fina, 2 el módulo de finura, y arena silicia gruesa, 3,2. Se hicieron varias pruebas porque esto es fundamental para lograr la fricción y la durabilidad, o sea, el mortero superficial. Bueno, esta es la curva de lo que habíamos puesto arriba. ¿Qué logramos? ¿Qué estudiamos? El objetivo de diseño de la mezcla, entonces, primer texturado, con arpillera, lo que comentó el ingeniero Caló. Atrás de la terminadora iba la arpillera mojada. Esa era la primera textura. La segunda textura la logramos con cepillos, que iba atrás del tren de hormigonado, iba el tren de cepillado y curado. Esto probamos en laboratorio distintos cepillos con distintas densidades de cerdas, dureza de cerdas, 5 tipos de cepillos, y seleccionamos el cepillo adecuado que surgió de los estudios de laboratorio, que esta era la textura que quedaba, y en calzada quedaba esto. Ya vamos a ver cómo lo pasamos al cepillo. O sea, también estudiamos el cepillo, 5 tipos de cepillos, con distintas densidades de, ¿cómo se dice?, de cerdas y con distintos durezas. Bueno, como les dije, el 27% de arena gruesa silicia con módulo de finura 3,2. El asentamiento, como lo aconseja el Instituto del Cemento Portland, estuvo en 3 más menos 1. Para moldes deslizantes siempre tratábamos de estar en 3 o menos, para que no se nos caigan los bordes. Exudación baja y el coeficiente de fricción para lograr 0,72. Aclaro que hicimos todo esto previo a la obra, una vez que montamos la planta, hicimos un tramo de prueba, tenemos el camino perimetral de 6 de Aeroparque, y hicimos el ensanche de ese camino, por lo tanto lo utilizamos como tramo de prueba para estudiar rendimientos, colocación, textura y la fricción. Y nos dio, en este camino, la prueba de fricción nos dio 0,75. Así que estábamos... Este es el tren de cepillado y curado. Entonces esta es la textura que me daba después de la arpillera, pasábamos el cepillo y acá está viniendo para acá el cepillo. O sea, esta es la textura de la arpillera y esta ya es la textura del cepillo. Bueno, preparativo, movilización de obra. El montaje de la planta de hormigón, estaban previstos 2 meses de trabajo, una planta de hormigón de 200 metros cúbicos hora, con un efectivo de 180 más o menos, era un pastón de 4 metros cúbicos por minuto, con uno de mezclado y colocación, y 1,4 real. Así que estábamos en 180 metros cúbicos horas más o menos. La terminadora de hormigón, llevamos 3 terminadoras porque, repito, no podíamos esperar que se nos rompa una y esperar de conseguir. Bueno, se nos rompieron 2, por eso, digamos, pero teníamos varios paraguas, así que, pero bueno, es lo que requiere esta obra. Si la llevamos, es una inversión eso, pero hay que llevarlas. Los fierros se rompen. La planta de hormigón era nueva, recién fabricada, así que la montamos un mes antes y la empezamos a probar de Betonmac.
trajimos lo que se podía romper y tenía que ser reparado, o sea, como motores, cintas, todo eso estaba acopiado al lado de la máquina, si bien era nueva. Estaba el servicio técnico 24 horas. Teníamos, además de estar enganchado en la red eléctrica, teníamos un grupo electrónico generador propio, todo ese tipo de cosas. Ingresos de más de 30.000 toneladas de agregado pétreo en un mes, que lo tuve que acopiar en la cabecera de Aeroparque, para eso tuvimos que hacer una serie de movimientos previos, las coordinaciones con las aerolíneas y la entidad de aviación civil, ejecución de obras previas en el aeropuerto de Seiza, el Palomar y San Fernando para poder derivar, o sea, además tuvimos que hacer obras en distintos aeropuertos de acá de la región de Buenos Aires para poder derivar los vuelos. Como dije, se cerró 28 días. Bueno, traslado de equipo, acondicionamiento del área de obrador, ya ahora vamos a ver el área de obrador, montaje de la planta hormigón, montaje de laboratorio y tramos de prueba. Se trasladaron todos los equipos, llevamos 18 retroexcavadoras con martillos hidráulicos y con palas. Y la demolición del hormigón se realizó, la demolición y limpieza en 48 horas. 48 horas sin parar de trabajo desde que comenzamos. Iba el tren de aserrados, llevamos 16 máquinas aserradoras con discos de 75-80 centímetros de diámetro para un aserrado total, para desvincular las losas laterales totalmente y no generar roturas ni que se expandan a los laterales. Se montó la planta, como dije, de 200 metros cúbicos y se realizó en carretones y camiones especializados. Bueno, esto llevamos una Virgen 500, una Virgen 850 y la Gomaco 2600, que fue la primera que no se nos rompió. Llevamos 16 aserradoras para hacer un tren de 4, o sea, hicimos 4 frentes de trabajo con 4 aserradoras. ¿Por qué? Porque no aserramos los 30 y pico centímetros una sola vez. Íbamos cerrando. Una cerraba 5, otra cerraba 10, otra cerraba 15, y después venía la grande que cerraba los 30 y pico centímetros. Entonces el tren de aserrado iba adelante del tren de rotura. Bueno, para el acondicionamiento del obrador tuvimos que trasladar más de 20 tipas históricas, que están en la cabecera de Aeroparque. Tuvimos que cortarlas, sacarlas así, y son las que hoy están en la Costanera Nueva. Si ustedes van por la Costanera Nueva, son las que están, las tipas grandes esas que hay en la Costanera Nueva, son las que nosotros trasladamos a esta cabecera. Bueno, el acondicionamiento, tuvimos que hacer un ingreso al obrador, porque tenían que entrar más de 30 camiones por día, o de noche. Esta era el área de acopio de los materiales que lo hicimos en la cabecera de pista. Esta es una foto de la cabecera de la pista. Acá, esta era la vieja avenida Sarmiento, ¿sí?, que ya se había desviado por la nueva avenida Sarmiento, y esto es lo que ya está inaugurado hoy. En ese momento estaba en obra de la nueva... Porque todo esto va a pasar a ser terreno de Aeroparque, porque nosotros tenemos que construir ahora un rodaje, o sea, acá ya esta pista, este tramo de pista que se ve acá, que no se utiliza como pista todavía, ya nosotros la prolongamos 150 metros hacia el sur en el 2006, para que ya quede hecha, pero recién ahora vamos a poder construir, que se desvió la costanera, el nuevo rodaje que va a ir y va a estar en norma respecto al que está hoy, hacia la terminal militar. Y todo esto pasa a ser terreno de Aeroparque, que es el área de seguridad que actualmente no tiene Aeroparque, como usted recuerda en el accidente del Lapa. Así que, bueno, este es el área del obrador. Todo esto es área estéril, por lo tanto, tuvimos que, o sea, la planta de hormigón la pusimos acá. Acá pusimos todo el depósito de materiales, y además tuvimos que incrementar toda esta área para poder poner todo el material. Ya les digo, todo el material petro estuvo en obra, previamente controlado y acopiado antes de comenzar la obra. Para esto tuvimos, o sea, yo no sé si usted tiene idea de lo que es trabajar dentro de un aeropuerto donde hay 3, 4 entes de aviación civil, de seguridad aeroportuaria, aduana, migraciones, etcétera. Entonces, bueno, esta es después de la obra. Después de la obra dejamos nuevamente todo como estaba. Es más, hoy esto se usa de playa de estacionamiento para los empleados de los distintos entes que trabajan en Aeroparque. Hay un bus que viene de Aeroparque y los trae acá y se usa de área de estacionamiento. Montaje de la planta de hormigón. Bueno, como decía, mezclador 4 metros cúbicos por pastón, 2 elevadores de árido y 4 tolos para materiales petro, 4 silos de 70 toneladas. Por día usábamos los 4 silos de 70 toneladas más
4 camiones que estaban esperando. O sea, es decir, los 4 silos no alcanzaban para la jornada de trabajo, porque necesitábamos más de 600, eran 600 toneladas por día de cemento que utilizábamos. Entonces teníamos los 4 silos, a la noche se recargaban y empezábamos a la mañana con los camiones Escorpiño que estaban esperando ahí al lado de la planta. Tiempo de mezclado 1 minuto y tiempo en 3 pastones 1,4 minutos. Esta es la planta, una planta nueva, absolutamente nueva. Acá vemos los silos con los distintos tipos de árido y arena. Montaje hicimos un laboratorio en obra y además los estudios, estos son los estudios que hicimos de desgaste, péndulo, etcétera, en la Universidad de La Plata, previo cuando hicimos el diseño de la mezcla. Esto ya hablé. Las condiciones de las mezclas y el tramo de prueba que les decía. Fundamental, nosotros en el aeropuerto siempre hacemos un tramo de prueba porque por lo menos tratamos de testear rendimientos, calidades, comportamiento de los materiales, etcétera. Porque yo no puedo volver atrás. Una vez que comencé la obra, tengo que terminarla y bien. Digo, siempre puede haber errores, pero a veces en una ruta pueden ser salvados posteriormente, en un aeropuerto no. Entonces, esto es el camino de servicio perimetral de Aeroparque, le hicimos el ensanche, que había que hacerlo, así que ya aprovechamos y hicimos el ensanche. Esta es la Virgen 550. Acá lo estamos haciendo con un cepillado, como íbamos a hacer después con el tren de cepillado. Y bueno, pasamos el MUMITER y nos dio 0,72 y cumplió con todas las condiciones que queríamos. Simplemente para, digamos, un poco la secuencia fue de obra, ¿no? Lo que dije, el aserrado previo, 16 máquinas aserradoras, demolición y retiro de escombro, 48 horas, 18 máquinas trabajando en conjunto, limpieza de caja, reconstrucción localizada de la base del asfalto que existía. En algunos lugares tuvimos que hacer una reconstrucción localizada, que lo hicimos con hormigón pobre. Ejecución del hormigón, texturizado y curado, aserrado primario para que no se fisuren las losas, cajeado, después con biselado, o sea, nosotros hacemos todo con biselado, ranurado transversal o grooving, que es esto, que es el grooving, es entonces el ranurado transversal, y esos son ranuras de 6 milímetros por 6 milímetros de profundidad separadas 36 milímetros. Eso viene de estudios de la Federal Aviation y de la NASA, y es digamos, la normativa americana a aplicar. Ranurado transversal. Y el aserrado y el ranurado va todo con agua. Entonces no pueden hacer la limpieza para el sellado final ni la pintura. Entonces es bastante complicado. Todo lo que hacemos pavimento y obra lo sabemos, pero bueno, lo coordinamos. El aserrado previo, esto es la losa esta era la losa que yo tenía que demoler y esta era la losa que iba a quedar. Y tenía este tipo de fallas en algunos casos, esta es la más grave, por eso la muestro. Entonces, además, los 14 metros lo logramos porque dijimos, bueno, aserramos los 30 centímetros para separar y aserramos la losa acá 30 centímetros de la junta esta. Losa a mantener y aserramos los 30 centímetros y con eso ya incluíamos todas las fallas que existían en la losa lateral. Línea de corte nueva, 30 centímetros. Ya después les voy a mostrar, como les dije, 4 aserradoras, todo eso. Este es el tren de aserrado. Esos eran los discos. Habíamos calculado un tiempo menor entre cambio y cambio de discos, sino eso a la noche disminuía el rendimiento, de día andaba mejor, a la noche, pero eran 48 horas, o sea, decir, trabajo, o sea, las 24 horas se trabajaban, pero el rendimiento de noche disminuía. Son 4.200 metros lineales de corte que se hizo, 2.100 de cada lado. Y lo que lográbamos era esto. O sea, este era el objetivo, esto era lo que queríamos lograr. Esta que se ve acá es el asfalto original de la pista, en perfecto estado, que obviamente es una base inmejorable para el hormigón. Y lo que quedaba fuera de los 14 metros de la pista. Corte vertical neto, como ven, hasta abajo, 31, 32, 29, era variable el espesor que teníamos. La demolición y retiro de escombros, el promedio tomado fue 32 centímetros, 30.000 metros cuadrados de demolición en 32 centímetros en 48 horas. ¿Cómo lo hicimos? 18 retroexcavadoras, 28 camiones, la retroexcavadora, decimos retro, pero primero con martillo y después se cambiaba el balde a medida que se iba avanzando.
Y a una le pusimos el Tiranosaurio Rex porque tenía un gancho y con ese levantamos las losas del medio. Ya se los muestro ahora. Es este. Entonces, acá estaba el corte, las máquinas trabajaban dentro del corte producido, acá tenemos las jirafas de iluminación, ya van a ver la foto nocturna. Carga de camión, y esta foto que es elocuente y muestra la magnitud de la obra y del zafarrancho que hicimos en las primeras 48 horas. Toda la jirafa ya de iluminación, acá ya estamos llegando saliendo, mejor dicho, acá estamos ya limpiando, ya se había demolido todo y ya se estaba haciendo la limpieza, esto era 24 horas después de empezar la obra. Bueno, limpieza de caja. Le hicimos por medios mecánicos, una limpieza primero gruesa y después una limpieza fina, pero les quería mostrar esto. Después de la limpieza quedó la pista original. Y si ustedes ven acá, el señalamiento diurno de la pista original estaba. O sea, es decir, el eje. Ese es el eje de la pista cuando era de asfalto. Es una foto que a mí me causa mucha gracia, no tiene nada de técnico, pero la base estaba en muy buenas condiciones, o sea, el asfalto abajo, ya lo habíamos estudiado, obviamente, habíamos hecho testigos hasta 1 metro de profundidad, ya calculamos CBR, hicimos retrocálculos, pasamos el HFWD, o sea, todo esto, digamos, todo muy lindo, ya sabíamos con todo lo que nos íbamos a encontrar, ¿no es cierto? Teníamos zonas donde se hicieron, como les dije, unos 30 centímetros de bacheo, por deficiencias, y bueno, acá comenzamos la ejecución del hormigonado, en esto con la Gomaco 2600, que fue la primera que se nos rompió, lamentablemente, tuvo un problema hidráulico, ahí ejecutando los 7 metros 40 centrales, comenzamos, ¿no? Por supuesto, tanto esta como las otras máquinas tenían DBI, o sea, el insersor automático de pasadores, este es el sistema de fratachado de la Gomaco, y la Gomaco 2600 con el tren de texturado de cepillo y curado. Acá vemos lo que les decía, lo del cepillo, y acá lo vemos en detalle. Ahí está pasando de acá para allá. Entonces, ya acá ahí está la terminadora, el tren de curado y cepillado, y acá ya está cepillado y curado el hormigón. Y acá ya, a las 4 horas ya estábamos cortando. O sea, a las 4 horas ya... Acá estábamos ya trabajando con la Virgen 850. Lo decía la arpillera, el sistema arpillera para texturizado, el DBI, el insertor de barra automática de pasadores, y el choricito que se nos formaba a veces bien y a veces no tan bien, pero bueno, tengo una foto donde se formó bien, así que se la muestro también. El DBI, bueno, estoy yendo para atrás, ¿no? La arpillera para darle la primera textura, y la foto que mostré hoy ya cómo quedaba luego del pasaje del cepillo. El tren de curado. Y acá, cortando, a las 4 o 5 horas ya estábamos cerrando las losas transversales. Se hacía un aserrado de 6 milímetros de ancho por 1/3 del espesor. Así era como quedaba con el cepillo. Esta es la textura que debe quedar, no hacerlo liso al hormigón. Yo tengo problemas con pistas muy viejas, como, bueno, Parque mismo, o pistas como que son de hormigón, Comodoro Rivadavia, Mendoza, que son también tienen 30 y pico de años, y claro, quedan lisitas, pero a los fines de la fricción y del aspecto funcional para los aviones, gracias a Dios ya nos dimos cuenta que no va. Bueno, esta es una vista central de los 740 ejecutados. Acá esta foto la saqué de arriba de la Virgen, ya cuando estábamos llegando a la otra cabecera. Acá está el rollo de hormigón, dicho técnicamente, o choricito, bien formado, cuando estaba bien, digamos, la dosificación, estaban todos los planetas alineados, teníamos el choricito ese. Ahí nos poníamos contentos.
No, en general se logró, porque con todos los controles. Pero bueno, ustedes saben, un pastón, 4 metros cúbicos, hicimos 15.000 metros cúbicos, y cada pastón es un hijo, o sea, cada pastón es diferente al siguiente, o no es exactamente igual. Entonces, en definitiva, por más máquina terminadora que tengamos, control de laboratorio, máquinas para producir 200 metros cúbicos por hora, son métodos artesanales. Al final terminamos haciendo, o sea, es decir, no es un proceso industrial. Bastante más industrial quizás que lo que se hacía antes, pero esto es la ejecución de los 3 metros 30 laterales. Acá cómo íbamos, las bateas, cómo iban tirando el tren de hormigonado. Controles de obra, sacando testigos para medir, acá tenemos para medir cono de Abram, obviamente, para moldear probetas y para medir el aire incorporado. Y el grooving o ranurado transversal. Esto es lo que finalmente se ejecuta. Esto tiene 6 milímetros por 6 milímetros, 6 milímetros de ancho por 6 milímetros de profundidad, separado 36 milímetros. Según los estudios de la NASA y la Federal Aviation desarrollados en la década del 70, fue la mejor combinación de ranura para lograr la macrorugosidad necesaria. O sea, con esta condición el agua se evacúa y es imposible que se produzca hidroplaneo cuando un avión aterriza. O sea, esto se ha hecho en la pista del transbordador espacial en Florida y en todos esos lugares con esas pruebas. Limpieza posterior al ranurado transversal. Por eso le decía que la pintura siempre estaba ahí esperándome, la pintura y el sellado de juntas. Todo se hizo con siliconas. Si ustedes alcanzan a ver acá, o sea, se hacían el primer corte, luego se ensanchaban a 10 milímetros y se hacía el biselado de la junta. Entonces acá de esta manera se evita toda rotura de los bordes de la junta. Y la colocación de la silicona, que tiene puesto el cordón de respaldo y se forma el menisco para que pueda trabajar perfectamente. Esta es la pista ya estaba ranurada, nosotros ranuramos la parte central. Nosotros la ranuramos en el año 2001, la pista de Aeroparque. Esta es la parte que no se demolió, digamos. Bueno, simplemente para terminar, se hicieron casi 13.500 metros cuadrados de pintura acrílica, 13.520 exactamente, en 96 horas. Se aplicó 600 micrones de pintura acrílica en estado húmedo. La secuencia de la tarea, bueno, el replanteo, hicimos todo un replanteo, GPS, etc. Va primero una imprimación y después el eje tiene 90 centímetros de ancho por cada faja de esta tiene 25 metros de largo. Y los laterales también, los laterales tienen 90 centímetros de ancho por todo el largo de la pista. Entonces quedaba así y finalmente la obra terminada, que inclusive le agradezco al Instituto de Cemento Portland que la pone siempre en su portada de cuando entra en la página, está la obra esta, quedó, si ustedes se fijan, no hay ninguna marca de ruedazo acá negra, por lo tanto los 14 metros, como les decía, cubríamos todo lo que realmente en la pista se usa. El resto de la pista se usa en un 1% cuando hay un despiste o una cosa que salga de la operación normal. Entonces, de hecho, esto se denomina el área crítica. Y transversalmente uno puede diseñar los pavimentos de las pistas reduciendo, se dividen siempre en 3 tercios y los 2 tercios laterales se pueden reducir en espesor. Probablemente no sea una práctica muy común porque constructivamente es complicado, pero se puede. Obra finalizada, bueno, simplemente agradecimientos al arquitecto Edgardo Sousa, que fue un miembro muy importante del Instituto de Cemento Portland, que nos dio una mano y nos ayudó mucho en esto, el ingeniero Marcelo Dalimier, que en ese momento ya lo contraté y lo pude poner en el team de trabajo de mi gerencia, que por supuesto es un asesor de lujo, y todo el equipo de la gerencia de ERSAI, en particular de mi gerencia, porque como digo, es tu trabajo en equipo, y por supuesto a la empresa constructora y todo, porque es un trabajo en equipo, o sea, uno las cosas no las logra sola ni nada, o sea, si no hay una continuidad en las cosas que uno quiere hacer y quiere lograr, y un objetivo claro, no se llega a ningún lado. Bueno, simplemente muchas gracias, y agradezco nuevamente al Instituto de Cemento Portland para que nos hayan dado la oportunidad de divulgar este tipo de cosas para su conocimiento. Gracias.